Bien, amigos televidentes, ya estamos con el doctor Eduardo Garimoto, que nos acompaña en esta oportunidad. Él es coordinador binacional, representante de la parte peruana en el proyecto binacional Puyango-Tumbes. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. Bueno, hay una buena noticia, doctor. Se ha logrado ganar el arbitraje, 2.700.000 y pico de dólares. Así es. A ver, como ustedes saben, ¿no? Existen 4 nudos críticos en el tema del proyecto binacional. Uno que está en el lado de Ecuador, que es el tema de la remediación ambiental. Ecuador ha hecho su relavera, el tablón, para que los relaves que se terminan vertiendo en el río Caldera y Amarillo sean vertidos ahí. Se está pensando hacer un parque industrial minero en Ecuador para que las empresas que están asentadas en las zonas aledañas a estos ríos puedan estar más cerca de la relavera y el costo de transporte sea menor, y con eso mitigar las fuentes contaminantes. Y de alguna manera hay un informe de la Autoridad Nacional del Agua que es muy importante, que dice que en 2 años, si se deja de mitigar las fuentes contaminantes, si se logra mitigar las fuentes contaminantes, puede darse una depuración natural del río Caldera y Amarillo, y es probable que a partir de ahí las aguas estén descontaminadas y tendrían la aptitud agrícola que se requiere para el proyecto, que el proyecto se concretaría en todo caso en 5 años, o sea, cuando se abran las compuertas de las represas, el agua estaría limpia para la aptitud agrícola que se requiere. Siempre y cuando se proceda a hacer la erradicación por de eso, estas, pero para eso lo que queremos darle, mineros. Queremos hacer un nuevo convenio, una adenda al convenio del 2010 con Ecuador, en donde se maneje el tema de la remediación ambiental no solo como un nudo crítico para la viabilidad del proyecto binacional, sino que se manejen 2 ejes que tengan el mismo peso específico, llámese el proyecto binacional en sí y la remediación ambiental. Los otros 3 nudos críticos que están para el lado del Perú y que fueron objeto de un argumento del Ecuador en febrero del año pasado, para decir la binacionalidad no va más porque en 15 años ustedes no han podido superar estos nudos críticos, hoy por hoy podemos decir que están superados, ¿no? Un nudo crítico que en realidad no es un nudo crítico muy importante y a mi entender no debería ser entendido como un nudo crítico, es el tema de las 3.000 hectáreas superpuestas entre el gobierno regional y el proyecto binacional Puyango-Tumbes, en donde ambas entidades reclaman la propiedad para sí. Entonces Ecuador dice que definan bien quién es el propietario, porque esas tierras van a ser utilizadas para la irrigación para el lado peruano. Como quiera que no van a ser utilizadas para el tema infraestructural, en nada en realidad obstaculiza o inviabiliza. ¿A la zona de amortiguamiento? Así es. No, eso es lo de los cerros de Motape, sino para las zonas que van a ser determinadas para la irrigación. Entonces, lo que íbamos a manejar ahora con el gobernador regional, y mañana tengo una probable reunión con él, es un convenio en donde las 2 entidades se comprometen a desarrollar agrícolamente esas 3.000 hectáreas sin importar a quién pertenezca, con lo que le vamos a dar un mensaje al Ecuador diciendo que somos un solo Estado, y que el hecho de que existan problemas administrativos a quién le pertenece la propiedad, eso no va a ser óbice para que esas áreas también se puedan irrigar, y en consecuencia no es ningún nudo crítico. Entonces, el otro nudo crítico que falta, porque el tema de los cerros de Motape ya está prácticamente superado, porque el 12 de noviembre a más tardar el señor presidente de la República va a promulgar el proyecto que fue aprobado por el Congreso de la República, en donde precisamente se redimensionan las áreas del Cerro de Motape para dar pie y paso a que se pueda construir ahí la presa Matapalo, convirtiendo lo que antes era el área natural protegida en su zona de amortiguamiento, donde estaría la presa Matapalo. Es un nudo crítico más que superamos. Queda un tercer nudo crítico, que para los ecuatorianos era fundamental, porque ellos decían, hay un proceso arbitral, tiene que terminar el proceso arbitral para poder volver a contratar. Desde nuestra perspectiva, no era en realidad ese el nudo crítico, en la medida que consideramos que sí se pudo haber contratado a partir de las resoluciones contractuales. Pero eso ya no es problema, porque ahora el laudo arbitral salió. Y ha salido a favor del Perú y de Ecuador, ha sido el fruto de un esfuerzo muy grande, en donde hemos interactuado la Unidad de Coordinación Binacional, jefaturada por quien habla, el proyecto binacional y sus técnicos y sus abogados, la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura, los abogados de Ecuador y la Procuraduría de Ecuador. Entonces, hemos hecho un trabajo concatenado, interactuado, hemos trabajado mucho, le hemos dado insumos a nuestra Procuraduría para diseñar una estrategia de defensa que de alguna manera ha generado este logro. Y no es un logro en donde solamente el laudo arbitral dice
declaramos fundada la demanda de Perú y Ecuador en el sentido de que consideramos de que la resolución contractual que impulsaron contra el consorcio fronterizo por haber incumplido en la presentación del estudio de factibilidad, ¿no es cierto?, es justificada. Justifican también las razones por las que planteamos la resolución contractual y además, que es fundamental, determinan que la carta fianza de fiel cumplimiento que todo contratista debe firmar sobre el 10% del monto en este caso del estudio que se iba a desarrollar, que son $785.000 aproximadamente, sea ejecutada a favor de Perú y Ecuador. Y los $2 millones, estamos hablando en dólares, de adelanto que se le dio al consorcio fronterizo, también sean ejecutados a favor de Perú y Ecuador. De tal forma que hemos logrado la legitimidad de la resolución del contrato, hemos logrado revertir el dinero a favor del Estado peruano para que recupere lo que lamentablemente malinvirtió porque se contrató mal a una empresa que no dio la talla para presentar los estudios de factibilidad a los que se había comprometido. ¿Y ahora se tiene que utilizar ese dinero? Así es, y también los $785.000 es como un plus, porque no es un dinero que el Estado peruano y el Estado ecuatoriano le dieron al consorcio fronterizo, sino es una garantía que el consorcio da para el fiel cumplimiento. Como quiera que no se dio el fiel cumplimiento, eso rezarse al Perú y Ecuador y habrá un superávit sobre el monto que se había invertido. O sea, eso es fundamental porque Ecuador y Perú no van a sentir que han perdido, ¿no es cierto?, económicamente por el tema. ¿De factibilidad ya no se hace? No, por supuesto, el estudio de factibilidad se tiene que hacer, se tiene que completar y se van a utilizar aquellos informes que se levantaron de manera fidedigna a través del estudio de factibilidad que ellos quisieron completar y que según ellos no pudieron y desde nuestra perspectiva y de los árbitros no lo hicieron bien. Eso lo tiene que hacer otra empresa. Obviamente. Y se puede utilizar ese dinero que se ha recuperado para pagar. Por supuesto, ajá. Y es más, se pueden minimizar costos, entiendo yo, porque quizás habrán informes que sí son válidos, que se pueden utilizar, ¿verdad?, en ese transcurso. O sea, el estudio de factibilidad no podemos decir que está incompleto. El estudio de factibilidad es estudio de factibilidad cuando se completa, cuando está integral. Seguramente hay mucha gente que está viendo el programa en estos momentos y dice, oye, ¿de qué están hablando Gariboto y Manuel Pereira? O sea, sí. ¿de qué estudio de factibilidad? Es que es un tema técnico, es un poco complicado, ¿no? Un poquito más, con un lenguaje más popular para que el agricultor que nos está viendo en Zarumilla, para los que nos están viendo en La Palma, porque nos ven ahí, y en todo ese sector entiendan. Doctor. Así es. A ver, no se trata... ¿Qué es lo que se va a conseguir con todo esto? Claro. Que va a beneficiar a los agricultores. Sí, pero ellos tienen que saber algo, ¿no? No se trata de irrigar una cancha de fútbol. Se trata de irrigar, por ejemplo, 18.500 hectáreas en Perú y 22.000 en Ecuador. Estamos hablando 3 veces la cantidad del espacio que significa el área de la provincia constitucional del Callao. Entonces, para eso se tienen que hacer estudios. Estudios no solamente de suelo, sino de estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, esos estudios se habían previsto que iban a demorar casi 2 años, 22 meses, y no cuestan poco, al contrario, son caros. Y después de ese estudio se tiene que hacer un diseño definitivo. Es como cuando, por ejemplo, uno quiere hacer un edificio de 50 pisos, entonces tiene que hacer un estudio de suelos, un estudio de factibilidad para ver si eso es factible. Después se tiene que hacer el diseño, que vendría a ser el plano, ¿no es cierto? Y finalmente se ejecuta la obra, se desarrolla. Por eso es que esto no es simple, esto es complicado. Y no se va a realizar en 2 meses, se va a realizar en 5 años. Y viene también la parte de la infraestructura nacional, tanto de Perú como de Ecuador, ¿verdad? Entonces, el tema no es simple y por eso es que cuesta tanto. Por eso es que al 2010 se habló de $80 millones y probablemente ahora cuando se planteen los nuevos términos de referencia actualizados pueda subir un poco más. Pero tendría que actualizarse porque el dólar ha subido, etcétera. Existen situaciones económicas. ¿En qué beneficia esto a los agricultores? Bueno, ya se ha dicho, ¿no es cierto? Vamos a tener una ampliación de frontera agrícola, o sea, vamos a tener más terrenos para poder cultivar, porque va a haber agua, ¿no? De 15.300 hectáreas. Y vamos a mejorar cultivos de 3.200 hectáreas, que suman 18.500 hectáreas. Y por cada hectárea vamos a tener aproximadamente 2 puestos de trabajo directos
y 4 puestos de trabajo indirectos. ¿Qué son los directos? Bueno, el agricultor que tiene que sembrar, que tiene que cosechar, que tiene que cultivar, y los indirectos vienen a ser pues el empaquetado, el transporte de la mercadería, la agroexportación, los productos orgánicos. Estos terrenos sean adjudicados a gente que verdaderamente trabaje las tierras, porque si se van a adjudicar a unos cuantos vivos, que estos vivos los van a vender a otras personas, ya pues... Es como en el Estadio Nacional, ¿no? Que viene un partido de fútbol y hay gente que compra las entradas y cuando ya se aproxima el momento del partido y hay gente que se queda afuera, la revenden a 20 veces más. Claro. Eso se llama tráfico de tierras. Y eso es lo que y es un delito. Es un delito. Eso es lo que podría pasar. Así es, así es. Y es lamentable, ¿por qué? Porque hoy puede costar 2.000 soles la hectárea, ¿no? Y mañana, cuando venga el agua, puede costar 20.000 soles la hectárea. En el Ecuador, por ejemplo, me comentaban mis pares de la Unidad de Coordinación Binacional que han implementado un impuesto que se llama el impuesto de la plusvalía, que obviamente a muchos empresarios no les gustó porque especulan de esa manera con el tráfico de tierras y con muchas cosas. Es decir, el Estado te pone una carretera en un terreno eriazo, o te pone un gran puente, o una gran obra de irrigación. Si ese terreno costaba 2.000 y ahora cuesta 20.000, el Estado te cobra un impuesto predial mucho mayor si es que lo quieres vender. Porque el Estado te está diciendo, yo he sobrevaluado tu terreno gracias a la inversión del bolsillo de todos los ecuatorianos. ¿Ok? Porque precisamente lo que se trata de evitar es estos delincuentes que cometen tráfico de tierras. Y no solamente en todas partes del Perú y probablemente en la región latinoamericana, como es en el caso del Ecuador, que muy inteligentemente ha aplicado esta ley. Pero yo, la verdad es que no quiero desviar mi atención en los problemas que se suscitan, ¿no? Tumbes es más grande que sus problemas, ¿no? Y si por ahí hay uno que otro desadaptado, ¿no? Que quiere aprovecharse o que quiere... Porque a mí me llegó una amenaza y a usted también, así es, y que quiere... Yo, como te digo, yo estoy muy agradecido con el pueblo de Tumbes, muy agradecido. Y yo no voy a generalizar a unos cuantos, ¿verdad? Ya, como todo el pueblo de Tumbes, todo lo contrario. Siempre vamos a encontrar pequeñas partículas, ¿no es cierto?, disonantes. Para mí, el pueblo de Tumbes, yo lo llevo en el corazón porque ha reconocido mi trabajo y el trabajo de todo el equipo que está detrás de nosotros. Y nosotros tenemos que empezar por reconocer al pueblo de Tumbes que hizo una gran marcha. A mí me dijeron algo importante que yo no había advertido. La marcha que se hizo en Tumbes, una marcha espontánea, fue la única, la única marcha que se hizo a favor del gobierno en estos últimos años. Y para nosotros eso ha sido muy importante y ha sido un gran aliciente para poder seguir trabajando por Tumbes. Porque una persona que trabaja en Palacio de Gobierno tuvo acceso a las fotos y fue donde el presidente le dijo, mire lo que está sucediendo en Tumbes en estos momentos. Sí, claro. ¿No? Eso le he dicho. Mire lo que está sucediendo en Tumbes en estos instantes. Claro. Y me estoy refiriendo a mi amigo Guima Zulis, que es el administrador de la residencia de Palacio. Claro. ¿No? Sí, y fue en el presidente, mire, estos momentos hay una movilización, hay una marcha donde están pidiendo la ejecución del proyecto, ¿no? Claro. Hoy por hoy nosotros con este laudo arbitral podemos decir que estamos recuperando el dinero que se pensaba perdido. Fíjate, en abril del año pasado, por casualidad entrando a Google, encontré una noticia de un programa tumbesino de televisión que con legitimidad, quizá en ese momento y con mucha desesperanza, decía que el proyecto binacional Puyango-Tumbes era un caballito de batalla para malos funcionarios y, no todos, y para algunos malos políticos. Porque decía, es un proyecto imposible de concretar, porque hay un área natural protegida en donde se ha considerado que ahí se va a hacer una represa, y eso es un desatino. Y los tumbesinos no se deben burlar de nosotros, los tumbesinos no vamos a permitir que se sigan burlando de algo que es imposible. Y fíjate, hoy, con todo el apoyo del pueblo tumbesino y con el apoyo de ese gran equipo que puso la camiseta desde un principio, logramos algo que hace un año legítimamente se creía imposible y que estaba inundado de una desesperanza lógica, que lamentablemente postergaba a Tumbes una vez más de ese desarrollo tan ansiado. Y ese día que fue la sesión y que se suspendió la sesión,
En verdad era terrible, ¿eh? Nosotros estuvimos ahí y todo Fue el mundo una gran desazón. bajaba Sí. con las... Y regresamos y a decimos, Tumbes con de las manos repente- vacías, ¿verdad? De repente no se aprueba y bueno, Sí. gracias a Dios. Pero sí. finalmente se aprobó. Y ojo, tuvimos algunos problemitas, porque cuando se aprobó, Relatoría del Congreso detectó que habían problemas de las áreas del proyecto de ley. Y eso llegó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente, Y se y rectificó. lo pasaron al CERNAN. Y con el CERNAN, cuando yo me enteré, inmediatamente hablé con la Dirección de Estudios del Proyecto Binacional, que ahora lo maneja el ingeniero Tiniano como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y hemos tratado de apoyar al CERNAN y darle todos los insumos para que le dé al Ministerio del Ambiente y conteste directamente estas incoherencias de las áreas, ¿no? Que finalmente la Comisión de Pueblos Andinos de manera expedita lo envió a la Relatoría y se tuvo que volver a votar el proyecto, pero ya sin debate, ¿ok? Y se votó el proyecto y impulsamos este tema con la coordinación parlamentaria del Ministerio de Agricultura, que trabajaron muy bien y coherentemente con nosotros, y desde el 22 de octubre el proyecto de ley, la autógrafa, aprobada por el Congreso de la República, está en manos del señor Presidente de la República. Y bueno, esto es un trámite administrativo simple, se le ha pedido un informe a Agricultura, a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Ambiente y a Cancillería, ¿no? Y ya han contestado, ¿no?, de que efectivamente no hay por qué observar la norma, han habido algunos cambios, pero no atentan contra el fondo y el espíritu mismo de la norma que presentó el Ejecutivo, encarnado por el propio Presidente de la República. Así que el 12 de noviembre tenemos proyecto de ley y ya tenemos un laudo arbitral que no solamente nos da la razón en el sentido de haber resuelto el contrato porque no nos quedó otra alternativa, sino también nos da la razón en el sentido de que ese dinero no fue malgastado porque finalmente fue revertido al Estado y con un plus que viene a ser la ejecución de la carta... Cerca de $1 millón de dólares más. No, estamos hablando de dólares, $2 millones. Por eso, pues. Claro, pero los 785.000 dólares es algo que el Estado no había gastado, ¿no es cierto? Por eso. Es como un por eso, resarcimiento, o sea, como una por eso indemnización. decía, cerca de $1 millón más. Así es. Nada. Pero obviamente Tumbes necesita un mayor resarcimiento. Doctor, porque muchísimo. lamentablemente ha estado olvidado por la capital y estamos acá para poner el pecho y para tratar de revertir eso por Tumbes y por el Perú. Gracias, muy amable, doctor, Gracias, por haber también. estado acá con nosotros. Bien, el doctor Gariboto estuvo con nosotros hablando sobre este tema, una buena noticia indudablemente para la región Tumbes. Vamos.